Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y muchísimas gracias por estar de nuevo acompañándonos. Una de las mayores preocupaciones, o diría yo la mayor probablemente en este momento, de los millones de guatemaltecos honrados que queremos ver a este país diferente, es esa lucha que existe contra la corrupción. Porque creo que finalmente está llegando a permear en todas las capas sociales el hecho de que cada centavo que se va a los bolsillos que no debían de estar, cada enriquecimiento ilícito que ocurre es algo que se está quitando de un sistema de salud que no tiene para hospitales, que no tiene para medicinas, de un sistema educativo que carece hasta de lo más indispensable, de una infraestructura social que verdaderamente está en calamidad, como hemos visto en el sistema vial, en fin, de tanto recurso que verdaderamente si se recauda, como ahora pues SAT ha estado logrando éxitos significativos en mejorar su proceso de recaudación, aunque todavía falta muchísimo, pero de todas maneras pues hay más fondos, hay más ingresos, pero lo que el guatemalteco quiere y está realmente decidido a que esto suceda es a que los fondos que se recaudan lleguen efectivamente a ser utilizados por el gobierno de Guatemala en una forma estructurada, con visión de país, con planes de nación, que realmente lleguen a usarse para el bienestar de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, el apoyo que tiene en Guatemala las medidas contra la corrupción es muy grande. Habrá siempre aquellos que salen con alguna excusa, con alguna visión, pero la mayor parte estamos convencidos de que la corrupción es un cáncer que tenemos que erradicar. Una institución que es verdaderamente fundamental, clave en esta lucha contra la corrupción, en este esfuerzo que es de todos los guatemaltecos, es la Contraloría General de Cuentas, porque esta es la institución verdaderamente comprometida, verdaderamente indicada para enfrentar esta lucha, para ser los que van adelante en detectar los problemas que se están creando y también obviamente en prevenirlos. Esta noche mi invitado es el señor licenciado Carlos Mencos, quien es el Contador General de la República de Guatemala. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con usted y trasladarle a la población guatemalteca una serie de inquietudes y propuestas que la Contraloría General de Cuentas ha estado haciendo y, por supuesto, ejecutando de alguna manera, diría yo, bastante cercana a su obligación constitucional. Por supuesto, hay siempre retos por delante que asumir y estoy en la mejor disposición de hacerlo. Muchas gracias, licenciado, por tomar el tiempo para estar aquí con nosotros. Mire, desafortunadamente, pues obviamente algo que todavía pecamos los guatemaltecos en general, muchas veces es no conocer exactamente el alcance de las instituciones, cuáles son sus funciones verdaderamente, y a veces acusamos a una de no hacer una cosa y resulta que no le corresponde. Yo por eso me voy a permitir leer en este momento, y va a estar en las pantallas, las funciones que tiene asignada la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. Y dice, es una entidad o institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquiera otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Obviamente, señor Contralor, las funciones de la Contraloría son muy grandes y muy claves. Con usted, antes de estar aquí ante las cámaras, yo le preguntaba, es un reto enorme. ¿Tienen ustedes los recursos, la capacidad técnica, la capacidad del recurso humano, la infraestructura para poder verdaderamente cumplir con esta función tan extensa? Bueno, sí, muchas gracias, doctor. Definitivamente los recursos son escasos. Sin embargo, yo no quisiera poner eso como una excusa ante los enormes retos que tiene la institución y la obligación de atender los postulados constitucionales. Y de esta cuenta lo que estamos haciendo al interno de la institución, tratando de orientar, de capacitar, de inducir al auditor para que haga el mejor uso de la tecnología. Y veamos cómo a través de una dirección que creamos de monitoreo y alerta temprana,
podemos trasladarles la información más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, para que ellos puedan hacer examen de la información y ya las pruebas selectivas que puedan determinar de campo que ya sean muy específicas, para que ellos puedan hacer un alto porcentaje. Ojalá, yo he pensado que podría ser un 80% de trabajo de gabinete y un 20% de trabajo de campo. Y además hemos tratado de ir dando respuestas a las demandas de la ciudadanía. De hecho, el año anterior creamos la Dirección de Atención a Denuncias, que antes estaban distribuidas en todas las direcciones, pero no teníamos capacidad. De hecho, no tenemos capacidad de darle respuesta en tiempo real, pero hemos ido acelerando estos procesos a través de la formación, la capacitación y la orientación a cómo deben enfocarse los temas. Esa dirección, además de la atención de denuncias ciudadanas, tenemos la atención a requerimientos del Ministerio Público, que por cierto son requerimientos bastante voluminosos, permanentes, y tenemos que atender dándoles toda la orientación técnica, haciendo los procesos de fiscalización y suministrándole al Ministerio Público los elementos que ellos necesitan para poder completar los procesos de investigación. Creo la otra cosa importante en este momento, la Contraloría, en atención a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Guatemala ratificó, estamos ya creando un esquema, o se creó un esquema orientado a la atención de la fiscalización con orientación sectorial. Hoy por hoy la Contraloría tiene ya diseñado un esquema que va a tener la posibilidad de atender esos procesos de fiscalización, pero por supuesto está sujeto a la conformación de políticas públicas orientados a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible, a los planes estratégicos, a los planes operativos y como gran eje el presupuesto público, que ojalá pudiera tener también un código presupuestario que identifique el sector hacia donde se están orientando los recursos, porque eso ayudaría muchísimo en poder atender de alguna manera las expectativas de la población guatemalteca. Creo que hemos estado avanzando en muchos aspectos, pero todavía estamos inconformes. Necesitamos avanzar mucho más, con mayor tecnología, con mayor precisión, focalizando aquellos aspectos que constituyen grandes riesgos en el uso de los recursos públicos. ¿A quién le responde la Contraloría General de Cuentas? ¿Cuál es el organismo superior al cual usted como Contralor General le reporta? Bueno, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución de la República, a la institución que nosotros por ley debemos reportar los resultados de nuestro trabajo es al Congreso de la República. Y de hecho tenemos la obligación de hacer 2 informes anuales obligatorios y aquellos informes que el Congreso requiera por alguna situación especial. Es al Congreso de la República. Nosotros tenemos dentro de nuestra ley orgánica también la obligación de contratar una firma externa para que realice los procesos de fiscalización hacia la Contraloría, y el informe de esa auditoría también es presentado al Congreso de la República para que ellos puedan verificar, aparte de la fiscalización que se hace como cualquier otra institución. Yo sacamos de los auditores al azar, nunca tengo comunicación con ellos hasta que veo los resultados, o sea, también estamos sujetos a un proceso de fiscalización bastante fuerte. La rendición de cuentas por parte del Ejecutivo también tiene que ser presentada anualmente, y también la Contraloría la debe revisar y presentarla al Congreso, la cual la debe aprobar o improbar. Ese me imagino que de parte de la Contraloría se realiza, pero también he escuchado que el Congreso lleva años de ni aprobar ni improbar esa rendición de cuentas. Sí, nosotros, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, recibimos de parte del Ministerio de Finanzas Públicas en los primeros 3 meses del año el informe de liquidación del presupuesto. Y luego nosotros tenemos 2 meses para concluir el proceso de fiscalización y presentarle el informe
al Congreso de la República. Efectivamente, así es, la Constitución de la República establece, por supuesto, no tiene plazos, pero establece que el Congreso de la República será quien apruebe o impruebe la liquidación del presupuesto en base al informe que presenta la Contraloría. Ahí dice que en caso sea improbado, será trasladado al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga la investigación e inicie el proceso de revisión de los aspectos que considera más relevantes o que considera que pudieran tener algún indicio de la comisión de algún delito. Claro, pero recuerdo pues que en realidad el Congreso no ha cumplido con hacer esto, ¿verdad? Y lo ha dejado pendiente. Pero obviamente pues será el Congreso quien tiene que responder en esto. Ahora, siendo nombrado el Contralor por el Congreso, una de las preguntas que se hace mucho el guatemalteco es, y siendo la Contraloría una institución técnica descentralizada, ¿es libre de presiones políticas por parte de aquellos que nombran? ¿Se ha ido mejorando esto? ¿Cómo logra tener o mantener esa autonomía técnica para hacer un trabajo muy descentralizado y que no sea influido políticamente? Bueno, de hecho, yo creo que Guatemala en ese sentido ha ido evolucionando positivamente en todo el esquema gubernamental, derivado de los aspectos que todos conocemos. Yo he tenido, de verdad, y se lo digo con mucha solvencia, doctor, he tenido la bendición de no tener presiones de ningún tipo. La comunicación con el Congreso de la República es permanente. Yo estoy con mucha frecuencia en el Congreso de la República rindiendo cuenta a través de las citaciones y cuestionamientos e información que me solicitan las diferentes bancadas y comisiones. Creo que el ejercicio que se ha hecho ha sido bastante interesante. El Congreso de la República ha marcado una distancia, por lo menos en la parte puramente técnica, en los procesos técnicos, y bueno, le han dado de alguna manera el apoyo para algunas propuestas que he presentado. Lamentablemente, recuerde que el Congreso de la República es una institución política a través de la cual se aprueban una serie de leyes y que en este momento estaríamos nosotros sumándonos a alguna propuesta que tengo entendido que el Ejecutivo ha hecho en términos de reforma o de una nueva ley de contrataciones del Estado, para ver si pudiéramos nosotros aportar algo que de hecho yo le envié al presidente del Congreso de la República, algunas ideas de cuáles podrían ser los elementos básicos que podrían incorporar en una nueva ley de contrataciones del Estado. Lo que le puedo decir es de que hay una distancia en cuanto a poder influir dentro de la institución o marcar algunas pautas totalmente lejos de la función política. Obviamente la posición de la Contraloría y lo que sus acciones, junto con lo que ha hecho el Ministerio Público, con lo que ha hecho CICIG y lo que ha venido sucediendo, diría yo, los últimos 2 o 3 años en Guatemala, han sido un terremoto, incluso lo describen como un tsunami constante que están habiendo muchas exposiciones. Y el Congreso ha sufrido obviamente de esto. Cuando usted toma posesión, pues el Congreso le da posesión. Y de las gentes que salen en ese momento, en ese acto, han tenido que enfrentar ellos mismos procesos en los cuales están siendo sujetos de una investigación. Es decir, prácticamente como que la estructura conocida ha venido siendo enfrentada con un proceso en el cual la Contraloría es fundamental, pues porque de los hallazgos que usted haga o no haga, van a suceder o no las cosas. Incluso ahora, pues en relación con este bono 14 que quería que se diera, pues hay un reporte de la Contraloría que menciona que fue incorrecto cuando se dio sobre todo y no solo sobre el salario base. Es decir, constantemente pues puede haber algunos puntos en los cuales el Congreso que lo elige pudiera sentirse afectado. ¿Ha sentido alguna vez esa sensación? Bueno, de hecho sí, no lo puedo negar, que se ha percibido alguna molestia de diferentes grupos. Afortunadamente no ha sido el Congreso de conjunto, creo que hay muchos que entienden perfectamente que el criterio de la Contraloría en cuanto a que debe haber una ley general para regular ese tipo de prestaciones
es perfectamente entendible. En este momento ese tema está en el Tribunal de Cuentas. Van a ser ellos los que determinen si están o no sustentados legalmente, aunque existe una ley, la ley orgánica del Congreso de la República, y tienen su propia ley del servicio civil, y sobre ese sustento legal lo han hecho. Y yo he dicho siempre, la ley está vigente, pero habría que ver qué dicen los órganos correspondientes al resolver este caso. Bueno, yo creo que es importante que los diferentes órganos del Estado han venido respondiendo y asumiendo más esa función, ¿no? Porque como hablábamos al principio, a uno les corresponde unas cosas, a otros les corresponde otras. ¿Qué piensa usted o qué le respondería usted a estos ciudadanos que de repente nos preguntan? Aquí tengo algunas preguntas que nos han enviado y dice, mire, ¿por qué será que la Contraloría siempre responde o siempre señala después de que ha sido señalado por el MP, por la CICIG, como que no es más actual, sino que posterior? ¿Cómo respondería usted a ese ciudadano que dice por qué la Contraloría no señala más oportunamente hallazgos que podrían detectarse antes? Bueno, en primer lugar quisiera comentarle, doctor, que en la Contraloría su mandato es hacer una fiscalización ex post. Nosotros lo que hemos visto es que, por supuesto, en muchos de los temas que el Ministerio Público ha sacado a la luz pública, en muchos casos son temas en los cuales la Contraloría es imposible que pueda detectar, porque son temas que se han derivado incluso de denuncias de la propia IBE por transferencias sospechosas, pero sí han habido muchísimos casos que el Ministerio Público ha evidenciado que se originan de informes de auditoría que ha presentado la Contraloría General de Cuentas. En ese orden de ideas, yo quisiera también hacer mención que la corriente mundial en cuanto a la prevención debe recaer en los auditores internos de las instituciones, y en todos los países casi ya está que el auditor interno de las instituciones lo nombra la propia Contraloría General de Cuentas o el Tribunal de Cuentas que corresponda, para que ellos no puedan formar parte de la planilla de las instituciones y que puedan ser removidos por cualquier oposición a alguna arbitrariedad o situaciones que no van orientadas al tema de transparencia. Hay muchos aspectos que creo que todavía se pueden mejorar desde el punto de vista legal para ir fortaleciendo, robusteciendo todos los procesos de revisión previa. Nosotros tenemos una unidad de auditorías concurrentes. Lo que pasa es que lo previo casi nunca hace ruido. Nosotros hemos detenido, doctor, muchos proyectos que están queriéndose ejecutar y que nosotros hemos recomendado que no continúe su proceso. Uno de ellos, recordará usted, fue en la Ciudad de la Salud, que tenía más de 3.000 millones de quetzales y que estaban planteándolo hacer a través de un procedimiento de llave en mano. Yo siempre, en primer lugar, la ley guatemalteca no lo permiten. En segundo lugar, casi siempre me he opuesto que el mismo que haga obra gris equipe, por ejemplo, los hospitales, porque no es su experiencia o expertise. Claro. Entonces, debieran separar el tema de la obra gris con el tema del equipamiento y el desarrollo científico o técnico de los hospitales. Recomendamos, hubo un proyecto en Puerto Quetzal que también recomendamos que lo pararan porque encontramos algunas deficiencias en el proceso. Un teleférico que querían hacer en Santa María de Jesús, por ejemplo, que pensaría yo que no podía recuperar la inversión en 20 años, y con los hábitos que tenemos los guatemaltecos de darle un adecuado mantenimiento a las instalaciones públicas, sería muy complicado. Había, por ejemplo, en Jerez, otro proyecto que querían hacer un turicentro en un río que dice que solo 3 o 4 meses al año lleva agua. Entonces, hay cosas que nosotros sí hemos lanzado voces de alerta y les hemos pedido en su momento que paren esos proyectos. Pero como le digo, eso no trasciende porque se han detenido previamente. Sí hemos hecho mucho trabajo previo. Pero creo que eso es muy importante, como la salud preventiva, ¿verdad? Es decir, mejor prevenir que tener que curar. Por ejemplo, hablando de esto de curar,
dentro de los problemas de ejecución del gobierno que se le señala una ejecución muy baja, en parte pues el Ejecutivo ha mencionado diferentes funcionarios que existe miedo por parte de los funcionarios de tomar decisiones porque les puede caer la Contraloría. Hablábamos con usted un poco antes también en el campo médico, pues ese sándwich que se forma para los, por ejemplo, directores de hospitales cuando tienen que gastar porque el paciente está ahí y cuando el proceso de compras aparentemente, según lo que se dice, pues le pone trabas para realizar sus compras. ¿Cree usted verdaderamente que es la ley en sí, el proceso, o que es una mayor necesidad de una planificación adecuada y un mejor conocimiento de la gestión pública? Bueno, yo diría que es una combinación de factores, doctor. De hecho, yo he propuesto que el Ministerio de Salud Pública tenga como un segmento muy especial dentro de la Ley de Contratación del Estado, que le den la facultad al propio ministro, en este caso ministra, para que pueda aprobar la ejecución de recursos cuando enfrenta una situación especial. Hemos visto epidemias, hemos visto camionetazos, hemos visto fenómenos naturales en los cuales el Ministerio de Salud Pública o el sector salud, para incluir al ICSI, al Hospital Militar, tiene que reaccionar, pero no puede utilizar los mecanismos tradicionales del sistema de adquisiciones públicas, porque, y lo han dicho los directores de hospitales, mire, yo entre enfrentar una sanción de la Contraloría y dejar morir a un paciente, yo prefiero enfrentar la sanción de la Contraloría. La ley así está establecida, así lo establece. Entonces digo yo, ¿qué hacemos? A mí, por supuesto, me duele tener que sancionar a un médico porque con el propósito de salvar una vida tuvo que hacer un fraccionamiento de las compras. Por esta razón hay que ponerle mucha atención al tema de salud pública porque es un tema muy sensible que tenemos que tratar de manera muy aislada al resto de aspectos de la administración pública. Y en general, como usted menciona, pues a la gestión pública en sí. Sí. Por ejemplo, dentro de pues el campo de acción de la Contraloría están las municipalidades. Sí. Y sabemos que una enorme cantidad de municipalidades tienen reparos importantes. Usted señalaba pues algunas cosas como movilización, fraccionamiento de las compras, pero ¿cuál cree usted que sea la razón por las cuales muchas de estas municipalidades caen en problemas? Habrá quienes sean puramente pues, perversos que quieren cometer actos anómalos, pero habrá muchos que probablemente lo hacen por falta de conocimiento, por falta de capacidad de gestión. ¿Cómo ve usted la situación de las municipalidades? Pues son tantas municipalidades ahora en Guatemala y son entidades que cambian cada 4 años, llevan equipos nuevos que tal vez no tienen la experiencia o el conocimiento. ¿Cómo visualiza usted estos casos? Bueno, yo diría que es también multifactores. Un primer factor es el alto nivel de rotación de recursos humanos, que no tiene que dar suficiente experiencia. Pero aparte del daño que hacen por no conocer los sistemas, también ocurre que van agrandando sus nóminas. Hoy por hoy es muy difícil que un órgano de justicia no reinstale a una persona que no se le ha hecho el debido proceso para poderlo separar de su cargo. Entonces llevan los que están más los que ellos contratan y así cada 4 años se ve el mismo fenómeno. Yo debo felicitar públicamente a los alcaldes y los consejos municipales que se han acercado a la Contraloría. De hecho, antes de tener el programa, le contaba que tuve una reunión el viernes último con un grupo de más de 50 alcaldes con sus financieros, donde ellos piden que la Contraloría les acompañe en los procesos, que les dé capacitación. De hecho, estamos a través del programa Gobierno Abierto insertando con una propuesta de la Contraloría un nuevo modelo de rendición de cuentas. Un modelo de rendición de cuentas estandarizado, que ojalá lo logremos, porque eso sería como único a nivel mundial, donde podamos estandarizar incluso los portales municipales y que haya un link especial en la Contraloría, donde ahí puedan entrar a cualquier municipalidad, cualquier ciudadano, para poder
encontrar la información que anda buscando. Y en ese esfuerzo hemos firmado convenios con casi 210 municipalidades ya, que están dispuestas a subirse a este proyecto, y en consecuencia creo yo que nosotros vamos a tener la oportunidad de ir diseñando con el apoyo de USAID, el acompañamiento del Centro de Investigaciones Económicas, CIEN, para diseñar un modelo que se está tratando de ensayar con 4 municipios y luego socializarlo con los 340 municipios para que sea algo de verdad novedoso en Guatemala. Hoy estamos viviendo épocas en las cuales hay muchos ejes transversales a nivel mundial. Estamos, por ejemplo, la OCDE está desarrollando aspectos orientados a la integridad, a las redes de integridad, que es un tema bien importante. Estamos hoy por hoy en el tema de gobierno abierto. En la última reunión que hubo con todos los enlaces, la Contraloría fue felicitada porque tiene ya los documentos en su portal que son altamente versátiles, que pueden no solo accesarse, sino pueden jugarse con la información para que quienes hagan uso de ella tengan esa versatilidad de poder encontrar lo que andan buscando de manera rápida. Creo que se han hecho avances importantes, por supuesto. Lo que yo sí quisiera decirle, un llamado al gobierno, es que tratemos de hacer todos esos vínculos y tener la capacidad de poder armonizar la relación interinstitucional para ir mejorando las cosas. Claro, que era como usted me comentaba, la necesidad de una integralidad del funcionamiento del Estado, pues, ¿verdad? Que todos sus organismos o sus órganos funcionen adecuadamente para que esto pues resulte en una gestión armoniosa, fácil, eficiente, tranquila, y que al final repercuta en ese país que queremos, en el cual pues los fondos que se recauden lleguen a donde deben de estar, pues se manejen en una forma transparente. El que por alguna razón, ignorancia, comete un error, pues que lo pueda enmendar, y el que lo haga por una mala intención, pues que sea castigado. Señor Contralor, desafortunadamente nos vamos a tener que ir esta noche. ¿Cuál sería el último mensaje que quisiera dejarle a mi audiencia? Pues yo quisiera primero agradecerle, doctor, por esta oportunidad que me da, y luego decirle a la audiencia de tan escuchado, programa tan visto por todos los guatemaltecos, que tengan confianza en la Contraloría General de Cuentas. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de poder revisar con ojo clínico todos los procesos que se están dando para la adjudicación de obra pública, de cualquier bien o servicio que se adquiere por las diferentes entidades públicas. Pero antes de eso, estamos ofreciendo todo nuestro mejor esfuerzo para poder capacitar, orientar a todos los funcionarios públicos, a los ejecutores, para que puedan hacer de mejor manera las cosas y evitar, porque para mí tampoco es satisfactorio estar imponiendo multas y denuncias. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho a ustedes que nos han acompañado, pues muchas gracias, y hoy nos vamos a despedir. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias.